para algunos totalmente lo contrario de lo que teníamos planeado, ¿verdad? En mi caso yo tenía planeado irme a México, estar con mi familia, poder estar allá, disfrutar de ellos. Hace un año que no voy para allá, entonces yo estaba ansioso. Y no, me cancelaron el plan, el vuelo, perdón, por el tema de lo que estamos pasando. Pero yo sé que muchos han pasado por muchas cosas, algunos que han perdido el trabajo, otros que ha sido difícil incluso encontrar un trabajo en esta temporada. Muchas empresas pequeñas en sí desaparecieron con lo que pasó en cantidad de meses. Muchos tenían planes igual como yo los tenía quizá y no se llevaron a cabo. Entonces, después nos podemos a pensar de todas aquellas familias que se vieron afectadas por este virus en cuanto a las muertes. Y pasamos por este tiempo difícil y es en nuestra humanidad, en nuestra carne, dudamos en cuanto a qué está sucediendo, por qué está pasando esto, qué Dios planea o yo no esperaba así esto para nada. Entonces, quisiera que hoy veamos dos historias primero que nos van a ayudar a entender a esta persona que también tuvo dudas, que también se preguntó qué onda, qué está pasando en mi entorno. Entonces, si vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 7 de Lucas. Bien, entonces, dice el versículo 1 de Lucas 7, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y él, siervo de un centurión, a quien es. Este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces vemos a Jesús haciendo lo que él hizo durante su ministerio, que fue estos eventos que tuvo con personas y personas enfermas incluso, para mostrar a cabo algo de su naturaleza. Y recordemos que Lucas lo que quiere, y eso lo voy a estar repitiendo un poco durante el tiempo Lucas quiere mostrar a Cristo como el Mesías. Entonces, él escoge estas historias para ir formando como un rompecabezas la imagen de Cristo para su audiencia como el Mesías. Entonces, tengamos eso en mente. Y en esa historia tenemos la fe de un gentil, otra vez. Un soldado romano con una posición de poder. Y nos dice el texto que él ama a su siervo. Pero también la historia nos dice que él tenía una relación con los judíos. Los judíos lo querían por ser generoso con ellos. Vemos que este centurión les construyó una sinagoga, uno de esos templos donde iban ellos a congregarse. Los líderes acceden a ayudarle. Entonces él envía líderes judíos para hablar con Jesús, pero
¿qué está pasando? ¿Por qué estos líderes tienen tanta buena relación con un gentil? Y es porque este gentil les ha ayudado bastante. Y ellos mismos lo dicen, él es digno de que le concedas esto. Porque luego dicen, es un amador de nuestra nación y nos ha construido una sinagoga, entonces él es digno. Los judíos lo quieren a este centurión por todo lo que les ha dado. Pero regularmente eso no pasaba, los judíos y los gentiles no tenían muy buena relación. Pero en este caso vemos que hay una buena relación porque este centurión, este gentil, pagano en aquel entonces, está ayudándolos económicamente y eso les gusta a ellos. Entonces van a Jesús y le dice, Él es digno de que le concedas esto, ayúdale. Mira, su siervo está casi por morir, pero Él nos ha enviado para que vengas y le ayudes. Entonces Jesús, ¿qué hace? Él accede. Si vamos en el 6 al 8, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él otros amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi techo. Por lo que aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces él explica también, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si digo esto y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces, ¿qué pasa en la historia? Este centurión envía otra vez, al saber que, oh, Jesús viene, él envía a otros líderes para que lo detengan antes de que llegue a su casa y le diga, hey, deténganse aquí, porque mi amo dijo que él no es digno ni siquiera de que entres a su techo. Pero recuerdan que habían dicho los judíos, los líderes, este hombre es digno de que vayas. Pero el centurión no se veía a sí mismo como digno. Al contrario, él dice, hey, no soy nada digno, incluso ni me atreví a ir a ti porque no soy digno de estar en tu presencia y no eres digno de estar en esta casa que no es digna de tu presencia. Entonces, veamos la definición de dignidad para los líderes judíos y la definición que él tenía acerca de dignidad. En esto Jesús nos dice la historia. Jesús se asombra de la fe del pagano. Imagínense asombrar al Hijo de Dios. Y en toda la Biblia solo nos vemos 2 veces donde Jesús se asombra. Y la otra fue en Mateo 8, cuando Él se asombró de que las multitudes no creían y que eran duros. Pero esta vez se está asombrando de que había fe en este hombre. Y Jesús se asombra. Pero él mismo dijo, Jesús mismo tenía en mente y él ya lo había dicho, que para un rico, el centurión, tenemos de pensar que él era rico, estaba bien, estaba estable. Era una de las mejores posiciones en el Imperio Romano. Pero es difícil que un rico entrara al reino de los cielos, entonces Jesús se sorprende de esto. Pero este fue un claro ejemplo de fe para los judíos y para todos los que estaban a su alrededor escuchando. Un ejemplo de confianza en la autoridad de Jesús y el plan que Él tiene. En su autoridad, porque Él mismo dice, el centurión, hey, pero no soy digno, pero no tienes que venir porque yo conozco el poder que tienes. Que yo sé, porque yo hago lo mismo. Yo le ordeno a un soldado y él va y lo hace. Le digo que venga y él viene. Y mi autoridad no es tanto como la tuya, entonces estoy seguro de que tú lo puedes hacer también desde allá. Di la palabra y él va a ser sano. Entonces ven la comprensión que él tiene acerca de su naturaleza y acerca de lo que es Cristo y su autoridad. La historia nos dice, los mensajeros regresan, encuentran al siervo sano y nos confirma la autoridad que tiene Cristo, que tiene Jesús
con esta historia. Pero ahora, esa es la primera historia que nos va a ayudar para llegar a esa persona que dudó después. Pero quisiera que nos hiciéramos una pregunta con esta historia, como, ¿qué es lo que para estas personas, los judíos, cómo una persona llega a ser digna? Entonces era mediante ayudar, ser generoso, a construirles aquello que ellos necesitaban. Para estos líderes eso era ser digno. Pero ¿qué es lo que nosotros consideramos que nos hace dignos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Pensamos muchas veces que siendo generosos, que ayudando, y es claro ejemplo de una fe. Pero en sí lo que hace digno a una persona es su nueva identidad en lo que es Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos que considerarse no digno te hace digno al final, como este centurión. Entonces, si nos consideramos no dignos, al final vemos, nos examinamos y vemos todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos, y tener la misma actitud del centurión: hey, no soy digno de ti, Jesús. Pero en cambio los líderes se sentían dignos por todo lo que hacían, todas las obras que ellos demostraban. Eso les daba su dignidad. Pero a nosotros como hijos de Cristo es la identidad que ahora tenemos en Cristo. Ahora la segunda historia es un poco diferente a la primera, pero vemos otra vez lo que es el carácter de Dios, de Jesús, perdón. Entonces en el versículo 11 dice: aconteció después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces solo hasta ahí nos dice el versículo que fueron a esta ciudad que se llamaba Naín. Naín era un pueblo tan pequeño que es la única mención en toda la Biblia que tenemos, porque era un pueblo muy pequeño, una ciudad muy pequeña, y como les digo, la única mención de este pueblo en toda la Biblia. Entonces, el versículo 12 dice: cuando llegó Jesús, sus discípulos, cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces, la historia nos habla de que Jesús, sus discípulos, están yendo a este pueblo muy pequeño. Y cuando van entrando a la ciudad, en ese entonces las ciudades tenían un muro alrededor. Ellos iban justamente en la puerta cuando se abre y salen la multitud de personas con el cuerpo. Y Jesús lo encuentra, tiene el encuentro, y nos dice la historia que era su único hijo de esta mujer y había quedado viuda. La mujer está desconsolada, está llorando. Y yo creo muchos pueden entender, los que ya tienen hijos quizá, cómo sería el perder a un hijo. Incluso entre hermanos, ¿cómo sería el perder a un hermano? Entonces pongámonos en el papel de esta mujer. Está desconsolada, está llorando porque ha perdido a su hijo. Y aquí vemos lo que Jesús hace después, y dice en el 14: y acercándose tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y toda la región de alrededor. Wow,
Jesús se acerca, toca lo que nosotros le llamamos ahora ataúd. Ellos no tenían una caja en sí, solamente eran mantas con las que le ponían. Pero Jesús siempre hace lo que menos están esperando estas personas. Porque si uno tocaba a un muerto en la tradición, lo hacía impuro. Pero Jesús siempre está haciendo aquello que nadie se está esperando. Va, se acerca y toca al hombre y le dice: hey, tú, levántate. Y en eso el cuerpo se levantó y dice que empezó a hablar. Pero notemos en el versículo 7, en el versículo 13, perdón, las palabras de Jesús. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Imagínense el sentir que el mismo Hijo de Dios te está diciendo: hey, tranquila, aquí estoy contigo, no llores. Y dice él que se compadeció de ella. El hijo se levanta y la respuesta de la multitud es tener miedo primero, y glorificaban a Dios. Y esto es lo que decían ellos: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué dirían que Cristo es un gran profeta? ¿Por qué lo llamarían profeta después de haber resucitado a este chico? Y es porque él estaba haciendo aquello que los profetas habían hecho en el pasado. Por ejemplo, un ejemplo fue Elías en Primera de Reyes. Pero para estas personas en el pasado no fue tan fácil, así como que: hey, levántate. De hecho, Elías, si vamos a Primera de Reyes, después lo pueden leer, Primera de Reyes 17, él tuvo que acostarse 3 veces en este chico que estaba muerto. 1, 2, 3. Recostarse sobre él y después resucitó. Otro fue Eliseo. Eliseo también tuvo que tocar con su bastón al chico que había muerto y después también tenía que recostarse y resucitó. Entonces estas personas tenían en mente todo lo que los profetas habían hecho y dijeron: wow, hay otro profeta entre nosotros porque está haciendo aquello que los profetas hacían. Entonces Lucas escoge estos eventos que apuntan a modelos proféticos. Esto nos explica por qué la multitud empezó a llamar a Jesús el gran profeta. Tanto en este evento como en el anterior que ya vemos la divinidad de Cristo, su autoridad, su poder. Pero lo que Lucas quiere con estos eventos es, como les dije al principio, tomar estos eventos y que vean a Cristo como el Mesías. Ese es el propósito. Claro que vemos, wow, el poder que tiene Cristo, su misericordia que tiene incluso con la mujer. Pero lo que quiere Lucas es que veamos a Cristo como aquel que se había prometido, el Mesías. Entonces después el versículo nos dice: se extendió su fama por alrededor de esto. Y en eso Lucas hace un giro totalmente y nos presenta a esta persona que, como les pregunté, que como les dije al principio, está con dudas, está pasando por un momento súper difícil. Y más difícil en sí, yo creo, del que alguno de nosotros haya pasado. Y él está dudando de qué está pasando. Y se le ocurre hacer algo. Pero quiero que nos identifiquemos con esta persona, porque esta persona fue uno de los grandes líderes, de los que menos nos lo esperaríamos. Pero eso nos quiere decir que todos nosotros podemos llegar a estar en ese punto de dudas, de no saber qué está pasando, de que el futuro es incierto y de que está pasando todo lo contrario a lo que uno pensaba. Y esta persona fue Juan el Bautista. Entonces, si empezamos en el 18, versículo 18 del capítulo 7, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos
y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? El versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces, es Juan el Bautista quien hace esta pregunta. Pero ¿cómo puede ser que Juan, el profeta que anunció del Mesías y que testificó de él, ahora está dudando? Y recordemos dónde estaba Juan. ¿Por qué Juan está dudando? Si recordamos en aquel entonces dónde estaba Juan, nos vamos a dar cuenta de lo que le estaba pasando. La fe de Juan fue golpeada porque lo que veía parecía lo contrario a lo que él esperaba del Mesías. Y él se preguntaba: ¿acaso el Mesías no traería justicia, libertad a los cautivos y salvación? Como les dije, Juan era tan humano como nosotros y parece que esperaba que Dios obrara de otra forma en ese momento. Este hombre tuvo un momento de incertidumbre, pero lo que vemos es que él sabía a quién ir en el momento. Y esa es la primera cosa que podemos aprender: que cuando pasamos por este tiempo, este momento de incertidumbre, debemos de ir a Cristo. Así como Juan pudo haber hecho todo un plan para zafarse de lo que estaba pasando, pero él dice: no, ok, voy a ir a él, aquel que me puede dar, aquel que es el único de darme una respuesta, solo Jesús. Recordemos, Juan está encarcelado. Él está encarcelado y él está preguntándose: ¿pero qué no el Mesías vendría a traer justicia? Recordemos que el Imperio Romano lo puso en prisión y estaba siendo atormentado. No estaba pasando para nada bien. Y mientras tanto, Jesús ya estaba ahí y él dice: hey, ¿eres tú o esperamos a otro? Y otras versiones dicen: esperamos a otro más poderoso. Incluso llegó a dudar del poder de Cristo. Pero lo que él hizo bien en medio de la duda es ir a aquella persona a la cual tiene esta respuesta. La única persona que nos va a dar esta respuesta, y es Cristo Jesús. Y Jesús, en vez de contestarles: hey, vayan a decirle, sí, yo soy el Mesías, siempre Jesús lo hace de una manera que lleva un propósito atrás de esto. Y si vamos a la respuesta de lo que Jesús dijo, en el versículo 22, y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esa fue la respuesta de Jesús. Vayan y dígale en pocas palabras, lo que han estado viendo y lo que vimos en las anteriores dos historias: el poder de Cristo incluso en la enfermedad y el poder de Cristo incluso sobre la muerte. Les dice: vayan a decirle lo que han visto. La respuesta es doblemente maravillosa por dos razones. En primer lugar, Jesús le explica a Juan que él es el Mesías y que está haciendo aquello para lo que él vino, pero que nada ha cambiado con el plan redentor. Las señales milagrosas se están realizando y el evangelio se está propagando entre las personas. Y en segundo, Jesús lo exhorta a no encontrar tropiezo en la forma en que está llevando a cabo su obra de redención. Si vamos a las últimas palabras que él dijo: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí.
Pero ¿qué significan estas palabras? Jesús se refiere a aquel hombre que no se ofende. En sí la palabra en el griego es ofenderse o escandalizarse de la manera en que Cristo hace las cosas. Entonces dice, bienaventurado aquella persona que no se escandaliza de cómo están pasando las cosas o se ofende en sí de cómo yo llevo a cabo mi ministerio. Entonces la primera es decirle, el Mesías está haciendo aquello para lo cual vino. La segunda es exhortarlo a él que a pesar de lo que está pasando, no se escandalice porque él será bienaventurado. Y este mensaje va para nosotros igual, hermanos. El escandalizarnos, la palabra que usa ahí la Reina Valera es hallar tropiezo, como que algo que nos hace caer, como que algo que no esperamos de la forma de lo que está haciendo Jesús, o el tiempo donde lo hace, o donde mis planes que tenía no se llevan a cabo, o donde perdí mi empleo, o donde tengo que proveer para mi familia y ha sido difícil, en donde mi negocio se acabó. Pero Dios está en control. Y Él dice, bienaventurado aquel que no se escandaliza de que sus planes no se lleven a cabo y que se lleve a cabo el plan de Cristo. De que a pesar de las dudas, Él confíe en el plan que Él tiene. ¿Saben cómo murió? Al final, Juan no fue liberado. De hecho, murió, lo degollaron y mostraron su cabeza en una de las fiestas romanas que tenían a la audiencia. Y se burlaron de él y no le dieron lo que él merecía como entierro. Su cabeza estaba en esa fiesta. ¿Ustedes creen que eso es lo que él estaba esperando? Pero él recibió el mensaje. Hey, tranquilo, no te escandalices, porque vas a ser bienaventurado, vas a ser bendecido. Y él así murió, degollado. Y si lo imaginamos es terrible la forma en cómo Jesús en sí llevó su plan a cabo. Y lo está llevando ahora con nosotros. Las cosas que vemos en nuestra actualidad, las cosas que pasan en nuestra familia. La Biblia, Jesús nos exhorta a no escandalizarnos y confiar. Confiar, como vimos en las anteriores historias, que Él tiene el poder, Él tiene autoridad. Y en ese Jesús confiamos. Y Lucas termina con unas palabras más de Jesús acerca de Juan. Y si vamos al 24, él dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirles de Juan a la gente. Jesús ahora va a hablar de Juan. Y dice el 24, le está hablando a la audiencia, ¿ok? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de a quien es que está escrito, he aquí, envió un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. En sí, en pocas palabras, Jesús les está hablando a la audiencia, les está diciendo, les está preguntando a qué venían al desierto. Era para ver a un hombre que se vestía
en sí no a la moda, era para ver a un hombre con que predicaba en sí, era para ver a alguien grande. ¿Para qué venían a ver a Juan? Les está hablando a la audiencia. Entonces, lo que Jesús quiere es que vean que el propósito por lo que venían a Juan es para ser bautizados. Y el ser bautizados implicaba que reconocían que Jesús era el Señor y que había enviado a Juan para llevar a cabo el plan. Y mediante el bautismo ahora reconocer quién es Dios. Pero ellos no iban para eso. Y Jesús al final dice, Él era un profeta. Y os digo, y más que un profeta. Porque Él fue el mensajero que preparó el camino para Cristo. Y después Jesús trata de explicar un poco más lo que Él se refiere con esto en el 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces aquí tenemos que estas personas, los publicanos, no les gustó la forma en cómo se llevaban las cosas a cabo y que era mediante el bautismo de Juan. Y ellos decidieron, no vamos a hacer eso. Y rechazaron, como dice el versículo, los designios, el plan, la forma de cómo Dios estaba haciendo las cosas. Y aquí Jesús les muestra una parábola para explicarles un poco más lo que está pasando. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. 34. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, si entendemos un poco lo que se refiere a Jesús con esta parábola, es explicarles a ellos que con nada van a estar complacidos. Porque con Juan, enviado por Dios, prepara el camino y no bebía vino ni pan y le decían, este tiene un demonio, no le hagamos caso. Viene Jesús, ahora hace aquello que no hacía Juan, bebe vino y come pan, pero tampoco lo quieren. Y lo empiezan a llamar, ese es un comelón y amigo de pecadores. Entonces Jesús dice, pues aquí están las dos cosas y a los dos nos están rechazando. Como que en sí, no hay forma en cómo les complazca o lo que quieren ustedes, o la forma en que ustedes quieren que esto se lleve a cabo. Entonces, en su parábola Jesús apunta hacia quienes lo rechazaron a él y a Juan el Bautista. Entonces, con esta parábola, por mucho de lo que hacían estos muchachos que nos habla la parábola, nunca les complacieron a su audiencia. Y así pasó con Juan y Jesús. Por lo mucho que hicieran, nunca complacieron a su audiencia. Pero ahora, pongamos esto en nuestras vidas, hermanos. Primeramente, ¿a quién vamos cuando estamos pasando por este tiempo? ¿Quién es esa persona que nos va a dar esa respuesta? Cuando quizá hay problemas en casa y los hijos son rebeldes, quizá problemas en el matrimonio, entre hermanos, ahora pasando por una pandemia.
donde muchas personas se han visto expuestas o perjudicadas. Problemas en sí, en nuestra naturaleza, que hace sacar aquello como lo es la discriminación, el racismo que vemos. Entonces, ¿a quién vamos? ¿Por qué es que somos dignos? Si nos preguntamos también, hey, ¿lo que hago me hace digno? ¿O es mi identidad ahora en Cristo lo que me hace digno? ¿Soy como esos líderes? ¿O soy como el centurión que no se sentía digno en sí de que Jesús entrara a su casa? Y ahora muchas veces nos podemos identificar con las últimas palabras que Jesús dijo. Creo que cuando las cosas están bien, que no hay problemas y todo está bien, incluso no nos satisface muchas veces. Y cuando las cosas están mal, pues tampoco. Pero nos exhorta Jesús aquí ahora a seguir los designios de Dios. Lo que Él ha planeado durante su plan, durante la historia. Y fue terrible la forma en cómo no fue ayudado Juan y la forma terrible en la que murió. Pero se han preguntado que quizá, ¿qué llegara a pasar si alguno de nosotros tendría que experimentar eso? ¿Seguiría yendo a Jesús? ¿Confiaría en Jesús? Entonces que esta tarde, sea una exhortación a vernos como para nosotros, o qué es lo que nos hace dignos, a quién vamos cuando estamos pasando por este tiempo, y que nos lleve a a tener un corazón agradecido para con Dios. Porque al final esos designios son sus planes y no nuestros planes los que se llevan a cabo. Entonces, estar agradecidos porque Él sabe lo que hace. Tener un corazón agradecido por aquella obra grande, enviando a su Hijo Jesucristo por nosotros, y que ahora a través de Cristo, a través de la fe, podemos ser dignos y estar en su presencia ahora aquí. ¿Qué nos hace dignos de estar aquí en su presencia? Solamente Cristo. Por eso, que esta tarde salgamos con un corazón queriendo dar gracias más a Él por lo que Él ha hecho con nosotros, oyendo a Él para tener las respuestas. Vamos a orar.